Dios nos bendiga en este Amén, día domingo. amén. Y vamos a leer la escritura ahí en Segunda de Reyes, capítulo 2, del verso 1 en adelante. Nos ponemos en pie. Bendito Y Dios. dice así la escritura en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Gloria a Dios. Elías venía con Eliseo de Gilgal. Qué lindo. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Qué lindo. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Qué lindo. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí. Tercera vez: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Qué lindo. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado. Se abrió. Amén, amén. Y pasaron ambos por lo seco. Qué tremendo milagro. Gloria a Dios. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras Amén, amén. que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Qué tremendo. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Tremendo. Viendo a Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, Bendito Dios. los rompió en dos partes. Amén. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Amén y amén. Vamos a orar al Señor. Padre, queremos darle gracias, mi Dios eterno, Amén.
por darnos la gran bendición de estar Santo Dios. en esta casa de oración en este día domingo en la tarde, mi Señor. Gracias por todas las bendiciones que usted nos ha otorgado en este día, por compartir con hermanos, con hermanas, por juntarnos, por reunirnos con gente que ama a Dios, que ama la palabra de Dios, que aman al Señor Jesucristo. Padre, en esta hora disponga nuestro corazón para poder recibir la palabra de lo alto. Padre mío, use mi vida a pesar de mis limitaciones, a pesar de mis faltas. Úseme con la única finalidad que el Dios eterno sea glorificado. Padre, deme esa palabra iluminada, esa palabra rema, sane, salve, libere, restaure. Padre mío, por su palabra, úseme por misericordia, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Recibamos nuestros asientos, mis queridos hermanos. Vamos a meditar en este día en la vida de Eliseo. Ya este va a ser como se le denomina, un sermón biográfico, es decir, que trata la vida o acerca de la vida de Eliseo. Eliseo, como nosotros sabemos, fue uno de los profetas más usados de manera extraordinaria en el Antiguo Testamento. Siempre hablamos de Moisés, siempre hablamos de Samuel, siempre hablamos de Elías, y en ocasiones nos olvidamos de este tremendo profeta de Dios llamado Eliseo. Amén. Que según los estudios, según los comentaristas, posiblemente Eliseo es uno de los hombres que más hizo milagros en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Milagros extraordinarios, milagros incluso más abundantes que los milagros que hizo, por ejemplo, el profeta Elías. Gloria a Dios. Entonces, en muchas ocasiones, y especialmente por parte de aquellos que no estudian, que no leen, que no rumean, que no reflexionan la Escritura, pasan por alto el ministerio de él, siendo que efectivamente lo que Eliseo pidió aquí en Segunda de Reyes capítulo 2, cuando él pidió una doble porción del espíritu, de la unción que había sobre Elías, Eliseo pidió que esa doble unción estuviese sobre su vida, y efectivamente eso ocurrió, porque si uno estudia la Escritura, se va a dar cuenta que Eliseo hizo el doble de milagros que el profeta Elías. O sea, lo que aquí en este relato bíblico se menciona de que Elías le dijo: cosa difícil has pedido, si me vienes cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. O sea, Elías tenía todo el deseo de que Dios pusiese una doble autoridad espiritual, una doble unción sobre su discípulo llamado Eliseo, pero Elías entendía que eso no estaba bajo su poder, bajo su autoridad. Amén. Porque el que da la unción, el que da el respaldo, el que da dones, capacidades, no es el hombre, es Dios. Amén. Entonces Eliseo pidió algo que en realidad Elías no se lo podía dar, sino que solo Dios se lo podía ministrar. Entonces en este caso, Elías, como un hombre humilde, un hombre sabio, le dijo: bueno, allí se va a ver. O sea, como que Elías le dice: al final, Dios, si quiere darte esa doble porción, te la va a dar. Entonces, cuando estudiamos la vida de Eliseo, nos damos cuenta que efectivamente Eliseo hizo por misericordia el doble de milagros. Ahora, esa no es la única razón por la cual Eliseo pidió una doble porción del ministerio, de la unción de Elías, sino que también pidió la doble porción porque la doble porción implicaba que en este caso Elías reconocía a Eliseo como su sucesor oficial.
Ya, porque recuerda usted que en este capítulo y en los capítulos que le anteceden, había una serie de profetas más, profetas verdaderos, que eran parte de un movimiento profético que se llamaba la Escuela de los Profetas. Entonces, todos esos profetas podían acceder a ser el sucesor de Elías. Pero cuando Eliseo pidió la doble porción, cuando Eliseo pidió un revestimiento espiritual, cuando Eliseo pidió una doble porción del espíritu que había sobre Elías, él estaba pidiéndole con eso a Elías: reconóceme como tu sucesor oficial. Amén. ¿Me das cuenta, no? Entonces, o sea, cuando nosotros leemos la escritura de manera superficial, no llegamos a ver estas cosas. Y yo pensaba en esto, en la autoridad que había en Eliseo. Porque si tú estás trabajando con un gran siervo de Dios, con un hombre que ha sido usado, que ha sido respaldado y que más aún está siendo arrebatado, está siendo llevado vivo al mismo tercer cielo, con carros, con torbellino, una cosa extraordinaria. Oye, lo que menos querría una persona es ser el sucesor de esa persona que Dios ha usado tan grandemente, porque tú decís, es un tremendo hombre de Dios, ¿y quién soy yo? ¿No? O sea que Dios elija a otro y menos a mí, yo le ayudo a alguien, pero yo quedar como el sucesor, o sea, realmente en Eliseo había una autoridad espiritual. Amén, amén. Y había un anhelo de servir. Bendito Qué Dios. tremendo. Amén, amén. Porque muchas veces la gente está pensando desde una perspectiva, digamos que contemporánea, actual. La gente, ¿cómo ve a estos supuestos profetas que son bendecidos, que lo reciben, que lo halagan, que lo elogian? Pero en el caso de Eliseo, él sabía que en ese momento había una serie de personas que estaban persiguiendo a los profetas de Dios. Amén. Sabía que había una serie de falsos profetas que perseguían a los de Dios. Entonces, oye, humanamente nadie hubiese querido ser el sucesor, primero por todo el legado, por todo el respaldo que tuvo Elías, y en segundo término, por el peligro de ser el líder de los profetas de Dios, ya que los falsos se iban a ir principalmente contra el que dirigiera a los de Dios. Bendito O sea, Dios. eso nos lleva a meditar en cómo hay personas que Dios está tratando con ellos, que Dios le está ministrando, que Él los va a usar. Y Dios coloca en ese tipo de personas una valentía, digamos que una gallardía espiritual, que a pesar que suceder a alguien importante, ocupar el lugar de una persona que fue usada por Dios, no es algo fácil, pero esa persona tiene una autoridad espiritual. Amén. Que el Espíritu Santo le ha dado para ocupar ese lugar que en el pasado fue usado por un gran hombre de Dios, y que, segundo, su vida, al ser el sucesor de un gran hombre de Dios, su vida iba a correr tremendo peligro. Así es. Amén, amén. Recuerde usted que con antelación, unos capítulos anteriores, se relata cómo Jezabel había mandado a perseguir a Elías. Amén. Y había decretado, había enviado a gente para que asesinara al verdadero profeta de Dios. Así es. Amén. Entonces, en este caso, Eliseo podría haber dicho: no, yo no quiero ser sucesor de nadie, porque si soy sucesor de Elías, los que odiaban a Elías ahora me van a odiar a mí, porque yo voy a ser el sucesor oficial. Así es. Pero en el corazón de Eliseo había un anhelo de ser el Amén, instrumento amén. de Dios, a pesar de la oposición. Alabados al Señor. Oye, y en esta época que muchas veces queremos todo cómodo, no queremos que nadie se levante, no queremos que nadie nos haga problema, que nadie sea un opositor. Hay gente que dice: a mí déjeme calladito, déjeme en silencio, a mí déjeme tranquilito aquí en una silla, yo no quiero tener problemas con ninguna persona. Oye, qué difícil es encontrar una persona como Eliseo que diga: yo voy a hacer frente a esta responsabilidad,
porque hay un llamamiento de Dios en mi vida para yo ir y entregar palabra de Dios a gente que quiere recibir y a gente que no quiere recibir. Alabados al Señor. Entonces nosotros estamos con esa disposición Bendito Dios. de ser realmente instrumentos de Dios, sabiendo que lo que se viene puede ser realmente muy difícil, puede generarnos problemas, dificultades. Es Eliseo. Es un hombre que quiere ser usado por Dios, Amén. sabiendo el peligro que se cierne hacia el futuro. Así es, amén, amén. Si nosotros, por ejemplo, vemos la vida de Eliseo, nos daremos cuenta que Eliseo profetizó bajo 4 reinados. Bajo el reinado de Joram, Jehú, Joacás y Joás. Su ministerio, según los estudiosos, duró 60 años. Imagínate, 60 años dedicado al ministerio de Dios. Amén. Eliseo fue el principal, escúchame, fue el principal hombre que combatió el culto a los Baales. Y de hecho fue él el que Dios usó junto a el grupo que él discipulaba. Fue a quien Dios usó para derribar el culto a Baal. Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo Bendito 28. Dios. Amén, amén. Si nosotros examinamos la Escritura, nos vamos a dar cuenta que Cristo mismo habló de Eliseo, de que Eliseo había sido aquella persona que Dios usó para sanar a Naamán. O sea, Jesús, obviamente que el Señor Jesucristo conocía todo el Antiguo Testamento, pero Jesús no aludió a todos los personajes del Antiguo Testamento, aludió a ciertos personajes. Y uno de esos personajes históricos fue, en este caso, Eliseo. Gloria a Dios. Entonces, sin lugar a dudas, la persona de Eliseo es alguien que, debido al nivel que Dios lo usó, debido a que Cristo mismo habló de él, oye, sin lugar a dudas, Dios nos quiere hablar acerca de la vida de esta persona que estuvo dispuesto a aceptar una responsabilidad y pidió el tomar esa responsabilidad. Bendito Dios, amén, amén. ¿Sabe que hay gente que es capaz de aceptar responsabilidades siempre que haya plata de por medio? Así es. Si hay dinero de por medio, si hay riqueza de por medio, si hay un ascenso, si hay algo que tiene que ver con prosperidad material, la gente puede ofrecerse. Aquí estoy yo que necesito, sí, yo lo hago. Pero ¿cuántas personas como Eliseo se ofrecen, en un buen sentido, se ofrecen para ser el instrumento de Dios, a pesar que eso le vaya a traer terrenalmente ciertas dificultades? Alabados a Dios. Hay gente que podría ofrecerse para otras cosas, para hora extra, para trabajar días domingo, para hacer ciertos trabajos que a lo mejor van a requerirle paciencia porque van a tener que tratar con un montón de gente. Y dicen, no, igual yo lo acepto. Pero cuando ven algo de Dios, no son ellos capaces de ser proactivos y decir, yo me ofrezco, yo estoy dispuesto a hacer esto, yo quiero hacer esta responsabilidad. Hermana, pero usted ve que esto va a ser exigente, sí, pero yo lo quiero hacer. Bendito Dios. Hay muy Alabados poca al gente que tenga Señor. ese sentir. Amén, amén. Y ese es Eliseo. Amén. El hombre que está dispuesto a servir, a ser el instrumento de Dios, a pesar que eso le podía conllevar una serie de dificultades. Amén. Vamos a mencionar los milagros que hizo en este caso Dios por medio de Eliseo. Amén. Como leímos, Eliseo cuando recibe el manto, toma el manto del profeta Elías. Elías fue arrebatado, él tomó el manto y dice la Biblia que golpeó el río Jordán. Imagínate, golpeó el río Jordán, un río caudaloso, un río lleno de barro, un río que no era tan atractivo. Oye, y él golpea las aguas y las aguas se abren. Imagínate, tremendo milagro. Gloria a Dios. Tremendo milagro. ¿Quién había hecho un milagro similar? Por ejemplo, cuando los israelitas iban a ir a Jericó
Y ahí estaba el río Jordán. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios hace que el Jordán se abra para que los israelitas pasaron. Pero en ese momento estaba Josué, estaba el sumo sacerdote, estaba el arca, estaba todo como lo mejor del pueblo de Israel. Pero en este caso estaba solamente Eliseo, y Eliseo con la unción de Dios golpea las aguas con el manto de Elías y el Jordán se abre. Bendito Dios, amén, amén. ¿Te Alabado das sea cuenta el qué Señor. impresionante milagro? Amén. Oye, abrirse el río Jordán, impresionante. Así es. Cuando también se dio que se abrían las aguas de esta manera tan tremenda. Claro que como de manera más grande, más exponencial, cuando los judíos iban saliendo de Egipto y se abrió el mar. Oye, pero te das cuenta las personas que Dios va usando, y a uno de los que usó en este milagro fue, en este caso, a Eliseo. Gloria a Dios. Eliseo entonces fue el instrumento para abrir el Jordán. Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 13 y 14. Número 2. Dios usó a Eliseo para volver el agua del manantial de Jericó, para volverla en agua potable, es decir, agua tomable. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 19 al 22. Fue el mismo Eliseo que maldijo a unos jóvenes que se estaban burlando de él, y dice que ¿qué es lo que hizo Dios? Tocó a 2 osos para que se lanzaran contra estos jóvenes, y esas personas murieron en manos de los osos. Así es, amén. Léase Segunda de Reyes capítulo 2 del versículo 23 al 25. Gloria a Dios. Fue Eliseo el que llenó de agua unas zanjas para confundir a los moabitas, y así finalmente el pueblo de Dios recibiera la victoria. Léase Segunda de Reyes capítulo 3 del verso 1 al 27. Fue Eliseo el que Dios usó para multiplicar el aceite de la viuda. Segunda de Reyes capítulo 4 del verso 1 al 7. Amén, amén, amén. Dios usó a Eliseo para dar una profecía a la tsunamita. Amén. De que tendría un hijo. Segunda de Reyes capítulo 4 del verso 8 al 17. Alabado fue Eliseo el que Dios usó para resucitar al hijo de la tsunamita cuando éste había muerto. Así es. Segunda de Reyes capítulo 4 del verso 18 al 37. Bendito Dios. Fue Eliseo el que Dios usó para purificar un potaje o un alimento que había sido o que estaba envenenado. Segunda de Reyes capítulo 4 del verso 38 al 44. Fue Eliseo el que Dios usó para sanar a Naamán el leproso. Segunda de Reyes capítulo 5 del 1 al 14. Fue Eliseo el que Dios usó para declarar la palabra de juicio sobre Jesse, y Jesse quedó bajo el juicio de la lepra. Amén, amén. Impresionante. Así es. Léase Segunda de Reyes capítulo 5 del verso 15 al 27. Fue Eliseo el que Dios usó para hacer flotar un hacha perdida en un lago, en el agua. Segunda de Reyes capítulo 6 del verso 1 al 7. Y así un largo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, milagros extraordinarios. Y esta es la parte que a nosotros nos gusta hablar de Eliseo. Oye, qué tremendo milagro, qué tremendas señales, cómo Dios lo usó de manera portentosa. Pero muchas veces pasamos por alto otras cosas que son esenciales, y de eso quiero que nosotros podamos hablar, es acerca de la fidelidad que había en el profeta Eliseo. Amén, amén. ¿Recuerda usted que Elías ya les comenta y les dice a Eliseo, le dice: yo voy a ser tomado, voy a ser arrebatado, así que tú quédate aquí, porque yo voy a ser arrebatado? ¿Y qué es lo que le dice en este caso Eliseo? Ya, sigue tú nomás, no sé de qué se va a tratar este evento, mejor me corro, esto es algo que no se ha visto en otras oportunidades. No, sino que, ¿qué es lo que hace Eliseo? Tú
amén. Alabado sea. Siendo que Elías le estaba diciendo, mira, quédate. Oye, ¿cuánta gente que de repente el líder le dice, yo voy a ir a predicar, yo voy a ir a evangelizar, yo voy a ir a ver a alguien que quiere acompañarme o te quieres quedar? Y la persona que dice, me quedo. Otra gente que de repente dice, por compromiso, yo la acompaño. Y la persona dice, no, quédese, me quedo. ¿Me entiendes? O sea, por compromiso dicen que quieren estar con la persona. Así es, amén. En este caso, Elías verdaderamente era un hombre fiel con la persona que le había enseñado gran parte de lo que él conocía de Dios. Imagínate, Elías, ¿qué es lo que le dice? ¿Sabes qué? Tú te tienes que quedar acá, yo voy a seguir mi rumbo, Dios me va a arrebatar. Y el varón, ¿qué es lo que le dice? No, yo voy a ir contigo. Gloria a ¿Qué es lo que Dios. le dijo él? Verso 4, y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. ¿Te das cuenta? Bendito Dios. O sea, un hombre fiel, un hombre real, un hombre que podría haber dicho, bueno, yo no sé lo que va a pasar con Eliseo, no tengo idea, lo único que sé es que después puedo tal vez quedar como sucesor, pero que él siga su rumbo y yo sigo el mío. No, era una persona que quería estar con este hombre de Dios. Alabado sea el Bendito Señor. sea Dios para siempre. Bendito Dios. Hay muchas personas que anhelan carisma, anhelan dones, anhelan ser instrumento de Dios, pero no son fieles con las personas que le anteceden. No son fieles con los que le enseñan la palabra. Evidentemente que hay que ser fiel a Dios primeramente y sobre todo. Pero también en este caso vemos a gente como Eliseo, como Josué, como otro hombre de Dios, como el mismo Samuel. Que incluso en el caso de Samuel, él había sido dirigido por un hombre que no era espiritual. Pero no vemos a Samuel anhelando conseguir cosas y sacar de en medio a los líderes que él tenía. Sino que era una persona fiel. Era una persona primeramente fiel a Dios y fiel a las personas que Dios usaba. Bendito Dios. Qué difícil es hallar gente fiel hoy día. ¿Sabe por qué? Porque cada cual quiere conseguir sus propias cosas. Y si eso implica derribar a los demás, si eso implica votar a una persona, si eso implica sacar del camino a alguien a cualquier precio, la gente lo hace. ¿Y de qué se toman? El fin justifica los medios. Así es, amén. En este caso, Eliseo es un hombre que es verdaderamente fiel. Gloria a Dios. Ya en un principio dice el verso 2, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Gloria a Dios. Imagínate, tenían que caminar, tenían que trasladarse. Eliseo podría haber dicho, yo tengo mis cosas que hacer, yo tengo cosas que realizar, yo tengo que hacer mis propias cosas. Pero vemos en Eliseo que es un hombre que quiere estar allí, que quiere ser útil, que quiere ser servicial, que entiende que puede ser una persona útil para aquel que Dios estaba usando. Alabados al Señor. Bendito Dios. No hay de ese tipo de personas, son gente muy escaso. Amén. Ayúdame. Hay gente que, a pesar que le están pidiendo, quédate, que la persona diga, no, yo quiero estar allí. Amén. Y Elías le dijo, verso 6, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Imagínate, en 3 oportunidades Amén. le pidió Elías, quédate acá, no vayas, pero él insistió en mantenerse al lado de la persona que Dios estaba usando como el siervo de Dios. Gloria a Dios. Hay mucha gente que dice, no, yo soy fiel a Dios, pero no son fiel a la persona que Dios usa. Entonces, claro, es muy fácil ser, entre comillas, fácil, ser fiel a Dios cuando nadie ve tu intimidad si realmente eres fiel. Así es.
Una persona puede decir, no, yo soy fiel a Dios, pero esa fidelidad a Dios va a tener que comenzar a reflejarse aquí en la tierra. Amén. Va a tener que reflejarse, por ejemplo, en la iglesia. Va a tener que verse reflejada en la congregación. Pongamos atención. Va a verse en las relaciones interpersonales. Se va a ver la fidelidad de las personas. Así es. Por ejemplo, alguien no puede decir soy fiel a Dios, pero soy infiel en mi matrimonio. Claro. Amén, amén. Soy fiel a Dios, pero soy infiel en mi iglesia. Soy fiel a Dios, pero no soy fiel en la predicación. Soy fiel a Dios, pero soy infiel en mi trabajo. Eso es imposible. Así es. Amén. Entonces, la fidelidad a Dios siempre nos va a llevar a ser fieles en diferentes áreas. Y una de las áreas será el ser fiel con aquella persona que necesita nuestra colaboración para hacer la obra de Dios. Alabados al Señor. Hablar de fidelidad en este tiempo, donde hay tanta gente que promueve la infidelidad, el doble ánimo, donde se acepta como algo tan común que las personas tengan relaciones informales. Un día están con uno, otro día están con otro, un día tienen un pastor, otro día tienen otro pastor, otro día se cambian y se van para allá, después vuelven donde estaban. Hoy han pasado por 10 Elías. 10 Elías han sido sus líderes. Oye, y ya se están proyectando porque resulta que para el otro mes se van a cambiar de nuevo. Alabados al Señor. Pero en este caso vemos que Eliseo es el hombre que tiene un pastor, Amén. que tiene un guía espiritual, y ese guía se llama Elías, y él quiere estar allí aprendiendo del profeta de Dios. Amén, amén. Alabados al Señor. Podemos ser fieles con Dios y siendo infieles con las personas que nos presiden. Eso es imposible. Amén. Una persona que no es fiel en su iglesia, una persona que no es colaborador con sus líderes, esa persona mentira que va a poder decir con palabras ciertas, yo soy fiel a Dios. Mentira. Hay mucha gente que no tiene iglesia, no tiene congregación, no tiene a un Elías, no le da cuenta a nadie. Entonces es fácil decir en ese contexto, yo soy fiel. ¿Y quién mide eso? Amén, amén. Alguien puede decir, no, es que Dios lo mide. Ya, Dios lo mide. Pero a lo mejor tú te pones un 7. Aquí en Chile la nota máxima es un 7. Y tú te autopones un 7. Y a lo mejor es mentira. O tenés un 3, un 4. Amén, amén. Entonces, el hombre que hizo tremendos milagros, el doble de milagros que el profeta Eliseo, fue un hombre que no solamente tuvo dones, sino que tuvo virtudes de una persona fiel. Alabados al Señor. Bendito sea Dios. Para Bendito siempre, Dios. fiel. Vamos a ir a 2 de Reyes capítulo 19, verso 19. Partiendo él de allí, Elías halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces dejando él, ¿quién? Eliseo. Entonces dejando él, Eliseo, los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. ¿Ve? O sea, Elías iba caminando, tiró el manto, y Eliseo vio aquello, y de inmediato Eliseo como que sintió que tenía que irse con Elías. Pero ¿qué estaba haciendo Eliseo? Eliseo, ¿qué estaba haciendo? Eliseo estaba en su trabajo. Así es. Entonces dejando él los bueyes, estaba trabajando con los bueyes. Así es. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Gloria Y a Dios. dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Bendito Y él le Dios. dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Bendito. O sea, Eliseo de inmediato sintió la convicción que tenía que seguir, a partir de ese momento tenía que seguir al profeta Elías. O sea, él estaba en su trabajo, pero él de inmediato discernió que era el momento de seguir al profeta de Dios. ¿Y qué es lo que hace él? Él le pide a Elías que lo entienda, que le diera unos momentos para hablar con sus familiares,
su papá, con su mamá, y luego poder seguirle en el ministerio. ¿Te das cuenta que una persona es una persona que estaba decidida a Así estar es. en lo de Dios? Amén, amén, amén. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Bendito Dios. Y alguien podría decir, no, pero que es un profeta. Un profeta tiene esa convicción. Un profeta tiene esa seguridad. Un profeta tiene esa determinación. Pero ¿acaso el Señor Jesucristo, que es bendito por los siglos de los siglos, nos hace un llamado a todos los cristianos a ir y seguirle y tomar la cruz? Y tomar la cruz cada día y seguirle. Amén, amén. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Pues esto no tiene que ver con una religión, ni siquiera con un ministerio. Esto tiene que ver con la gente que quiere seguir a Dios. Amén. Es Eliseo. Bendito Dios. Es un hombre que dice, ahí va el hombre de Dios. Ese es el siervo de Dios. Dios quiere que yo esté apoyándolo a él. Dios quiere que yo aprenda de él. Sintió algo de parte de Dios que tenía que irse con él. Y él toma la decisión de ir y hablar con su familia para seguir al profeta. Bendito Dios. Alabado sea el Señor. ¿Sabe cómo miraría la gente de hoy a alguien como Eliseo? Como un fanático. Como una persona desproporcionada, destemplada, desequilibrada, diría más de alguien. Pero cuando ven a alguien que deja todo por ir al estadio, es normal para ellos. Hoy sabéis que él se dejó todo. Él se dejó todo, dejó a la señora, a los hijos y se fue a otra ciudad a cantarle a un equipo de fútbol. ¿Sabe cómo lo ven la gente? Como normal. Alabado sea el Señor. De repente uno va manejando y ve una micro donde van unos tipos en el techo, van saltando, pegándole en el techo de la micro. Y uno como cristiano no queda impresionado, uno dice, ¿y estos tipos no tienen el peligro que se pueden caer? Uno queda impresionado y los mundanos saben cómo están, de lo más que hay. Como que les da lo mismo. Amén, amén. Pero cuando ven a alguien, esos mundanos o esos evangélicos tibios, cuando ven a alguien que se decida a seguir lo de Dios, hasta el tibio, hasta ese que supuestamente está convertido, hasta ese cuando veo a una persona así, a un cristiano así, dice, no, este es demasiado fanático. Bendito Dios. ¿Cómo hay tanto al culto? Martes, jueves, domingo, miércoles a predicar. No, ya estos son fanáticos. Te estáis pasando. Te estáis yendo al extremo. Mira cómo Eliseo recibe ese manto. Oye, y el hombre rápidamente entiende, no tengo que seguir al profeta. Bendito Dios. Gloria a Dios. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuélvete, ¿qué te he hecho yo? Bendito Dios. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, es decir, los sacrificó, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Gloria a Dios. Bendito Dios. ¿Te das cuenta, no? O sea, los bueyes que él usaba para trabajar, los bueyes que le daban el sustento, él los sacrificó y le dio esos alimentos a las personas, compartió con ellos y se fue tras Elías a servirle. Alabado O sea, Señor. Eliseo no solo hizo miles de obras, porque las que yo te mencioné son una selección de cosas que Dios hizo con él, o sea, con él. Amén, amén. Pero Eliseo era más que eso. Así es. Eliseo era un hombre servicial. Eliseo era un hombre con convicciones. Eliseo era un hombre de fidelidad. Bendito Dios. Hoy Alabado día sea el Señor. queremos hacer milagros sin servicio. Queremos hacer milagros sin convicciones. Queremos hacer milagros sin fidelidad. Ayúdenos, Señor. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos realmente a servir
no a Elías, nosotros en este tiempo, a servir primero a Cristo y a las personas que Dios está usando, a las personas que Dios quiere usar. Amén. Entonces mucha de la gente dice, no, Jehová es mi pastor, nada me faltará, así que yo no me congrego, yo no tengo iglesia, yo no le ayudo a nadie, yo no le colaboro a nadie, yo hago como quiero, y algunos hasta dicen que así Dios los va a usar como misioneros. Bendito Dios. Amén, amén. ¿Qué es lo que hace Eliseo? Eliseo, yo creo que discierne y dice, oye, este manto se me fue delegado. Y yo creo que él entendió, Dios me está llamando a ser un profeta. Dios me está llamando a ser un profeta. Entonces, él no dijo, ya voy a solamente a leer, voy a estudiar, voy a leer la Torá. Él no dijo eso solamente, sino que él entendió que era el momento para servir, para ayudar, para colaborar. O sea, si alguien realmente quiere ser un instrumento de Dios, esa persona tiene que pasar por esta escuela que es la escuela del servicio. Quiero que nosotros podamos leer Primera de Reyes capítulo 19, verso 19, pero en esta versión popular. Mira cómo dice Primera de Reyes capítulo 19, y a ver, Primera de Reyes capítulo 19, versículo 19 dice: entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo, y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo: deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías le respondió: regresa, pero piensa en lo que te hice. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. ¿Te das cuenta? Elías le dice a Eliseo, según como traduce esta versión popular: regresa donde tu familia, pero piensa bien lo que te hizo. O sea, piensa bien que yo te pasé el manto para que pudiese ser uno de mis discípulos, pero piensa bien si vas a aceptarlo. Porque hay mucha gente que por emoción, acepta cosas sin sopesar lo que están aceptando. Pero como enseñamos en un comienzo, Elías era un hombre de convicciones. Era un hombre que dijo: yo voy a seguir a Dios y voy a seguir, en este caso, voy a ser el ayudante de Elías. Voy a ser un colaborador de Elías. Voy a ir tras Elías. Voy a hacer la obra de Dios. Era una persona de convicciones. Qué triste ver en este tiempo tanta gente infiel con Dios, infiel con la obra de Dios. Hacen unas promesas tremendas a Dios. Dios mío aquí, Dios mío allá. Y resulta que su palabra no vale nada. Eliseo es el hombre que tiene una palabra y esa palabra la cumple. Y lo hizo. Fue donde la familia, sacrificó esos animales, bendijo a la gente para que comiera allí y luego lo que dijo lo cumplió. Se fue a servir al profeta de Dios. Tenemos nosotros realmente esa entrega, esa decisión de decir: yo realmente voy a servir a Dios, yo realmente voy a ser útil en mi iglesia y lo voy a cumplir. Mira qué tremendo. Y ese es el llamado de Dios en esta hora para nosotros, a ser personas de palabra, que podamos ser útiles en la obra de Dios y ser fieles a Dios y a lo que Dios usa. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús,
Queremos ponernos de rodillas, Padre eterno, o de pie, mi Señor, para darle gracias por esta palabra, mi Señor. Padre mío, qué difícil es hallar a un hombre con las virtudes de Eliseo. Hay mucha gente que quiere ser usada como Eliseo. Hay muchos hombres y mujeres que anhelan el ser instrumentos como Eliseo, pero no tienen las virtudes de Eliseo, no tienen la fidelidad de Eliseo, no tienen la firmeza de Eliseo, no tienen el servicio de Eliseo, no tienen, Padre mío, la entrega de Eliseo. Padre, en esta hora, concédanos, primeramente, mi Dios eterno, el ser fieles a usted y ser fieles en las casas de oraciones donde nos congreguemos. Ayúdenos, Padre mío, a ser personas de palabra, de que cuando digamos voy a estar allí en lo de Dios, que cumplamos, mi Dios eterno. Eliseo le dijo a Elías, yo voy a hacer esto, dame este permiso y luego yo te voy a seguir. Y Eliseo cumplió con su palabra. Dios mío, ayúdenos a ser gente de palabra, ayúdenos a ser gente, cristianos serviciales. Ayúdenos realmente a seguir a Cristo como el Señor Jesucristo nos llama a servirle, a seguirle, a amarle, a entregarnos plenamente para con Él. Dios mío, ayúdenos. Padre eterno, coloque en nosotros esa fidelidad espiritual. Gracias por esta palabra. Padre mío, tóquenos de manera individual. Ayúdenos realmente a comprometernos, a seguir a Cristo como Eliseo siguió a Dios y apoyó al hombre de Dios en el Antiguo Testamento. Ayúdenos a ser fieles a Cristo, porque no hay nadie como Cristo, el que nos salvó, el que nos perdonó, el que nos redimió, el que nos lavó con su sangre, el que murió por nosotros en la cruz. Oh Padre, su Hijo Jesucristo se merece toda nuestra fidelidad. Ayúdenos a ser fieles a Dios, a la obra de Dios y a los que Dios usa para la gloria de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y le damos